Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Y en ese pasaje estamos estudiando particularmente los requisitos de los obispos y de los pastores. El versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Vamos a detenernos en este requisito. Dice que el pastor, aquella persona que está anhelando estar en el pastorado, debe ser un hospedador. Lo que vemos en todos estos requisitos es que los pastores de una iglesia deben ser un ejemplo, deben ser un modelo para los demás creyentes, ya que las Escrituras nos llaman a nosotros a que consideremos su conducta y que imitemos su fe. Es por eso que es tan importante que los pastores cumplan estos requisitos. Y Pablo quería asegurarse de que en la iglesia en Éfeso, aquellas personas que estén en el liderazgo sean un modelo de piedad y de conducta para otros creyentes. Y es por eso que Pablo da esta lista de requisitos, para que aquellas personas que no cumplieran estos requisitos se sintieran excluidas, pero también para que la iglesia pudiera identificar a aquellos que calificaban que podrían ser pastores o ancianos en la iglesia. Ahora, todos estos requisitos, todos, y absolutamente todos, del primero hasta el último, son ineludibles. Todos los requisitos están agrupados bajo la palabra es necesario. La tenemos en el versículo 2 y luego en el versículo 7. Todos estos requisitos son necesarios. No hay uno de ellos que pudiéramos dejar afuera y decir, bueno, esta persona cumple casi todos los requisitos. ¿Puede ser pastor? No. Son ineludibles. Que estos requisitos sean algo necesario no expresa un ideal inalcanzable, sino que expresa a todos estos requisitos como requisitos excluyentes. Una persona que es reprensible en alguno de estos requisitos no puede ni debe estar en el liderazgo de la iglesia. Ahora, el primer requisito engloba todos los demás requisitos. La palabra irreprensible, irreprochable e intachable, la traducen otras versiones, significa estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonra de carácter o conducta a tal punto que lo excluya de ser un modelo de conducta para la iglesia. De manera particular, los requisitos que se describen a continuación de la palabra irreprensible nos indican aspectos o áreas donde el pastor debe ser libre de acusación. El pastor debe ser irreprensible en cuanto a su pureza sexual, debe ser irreprensible en cuanto a su carácter, debe ser irreprensible en cuanto a llevar una vida ordenada. Y todas estas cosas nos parecen serias, porque lo son, y nos parecen importantes, pero por alguna razón, cuando hablamos de que el pastor debe ser hospedador, pareciera ser que este requisito no es tan importante como todos los demás. ¿Cuánto habla la Biblia de la hospitalidad o de ser hospedador? ¿Es realmente este un tema o un punto importante para alguien que va a estar en el liderazgo? ¿Es esto realmente importante hoy en día o solamente es algo que se aplicaba en la antigüedad y que hoy no hay manera de aplicarlo? Un escritor, Alexander Strauch, escribió un libro que se llama La hospitalidad, un mandato ineludible, y él dice lo siguiente: lamentablemente la mayoría de los cristianos, incluso algunos líderes cristianos, no comprenden que la hospitalidad es un requisito bíblico para el liderazgo pastoral en la iglesia. Algunos incluso discuten que ese punto aparentemente insignificante sea requisito para los pastores de la iglesia. Cuando abordé este pasaje, hermanos, pensé que íbamos a tocar este requisito con otros más. Pero las Escrituras hablan tanto sobre la hospitalidad que no sería sabio dedicarle poco tiempo. El gran problema por el que este requisito no se le da la importancia que requiere es por tener un conocimiento pobre, débil, sobre qué es ser hospedador,
¿Qué significa? ¿Qué implica ser hospedador? ¿O cómo practicar en nuestros días la hospitalidad bíblica? La palabra hospedador es la palabra griega filoxenón. Tiene dos raíces, la palabra filos, que significa amar, y la palabra xenos, que es un extranjero. Literalmente, esta palabra significa amor por los extraños. Y eso es lo que hizo el buen samaritano en Lucas capítulo 10, como leíamos hoy. Aquel hombre herido que le habían robado era un extraño, él no lo conocía, pero vio la necesidad, tuvo misericordia, curó sus heridas, lo tomó, lo cargó, lo llevó a un lugar para darle reposo y hospedaje y pagó todos los gastos de un completo desconocido. Eso es amor por los extraños. No estamos hablando, cuando hablamos de hospitalidad, no estamos hablando de recibir a nuestros amigos a comer en nuestra casa, a tener una linda cena, que traigan algo para el postre. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de invitarlos a que se queden a dormir en nuestra casa porque se hizo muy tarde y por ahí es medio peligroso que salgan. No tiene nada que ver con la hospitalidad. La hospitalidad bíblica implica mucho más que eso, hermanos. Específicamente, este amor por los extraños se manifestaba en aquel entonces abriendo las puertas de nuestro hogar a desconocidos para servirles amorosamente sin esperar recibir nada a cambio, supliendo sus necesidades. En nuestros días, practicar la hospitalidad quizás no era tan estratégico como lo fue en aquel entonces. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo y otros apóstoles mencionan en reiteradas ocasiones cómo fueron hospedados por otras personas. En Romanos capítulo 16, versículo 23, Pablo dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hospedar era abrir no solamente su casa para Pablo, sino para que toda la iglesia, evidentemente, se hacían las reuniones en la casa de Gayo. Dicha práctica fue estratégica para que los apóstoles y otros hermanos pudieran llevar la palabra de Dios a otros lugares. No había hoteles cómodos, limpios, como hay hoy en nuestros días. En Tercera de Juan, el versículo 5, se le escribe nuevamente a Gayo. Gayo era un modelo. Es un modelo para nosotros sobre ser hospedadores. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hospedar no solamente era dar un lugar para dormir, sino que describe una conducta amorosa para con personas desconocidas, y en este caso de Tercera Juan implica una asociación con otros hermanos para dar a conocer la verdad. En el mundo antiguo, los lugares para hospedarse eran malos, muy malos, en todo sentido. La prostitución, el robo y las peleas se hacían presentes en esos lugares. En una comedia de aquel entonces, un personaje le pregunta a otro: ¿dónde nos vamos a hospedar? Y el otro le contesta: bueno, donde haya menos moscas. Eso nos da una idea de cómo eran los lugares para hospedarse. Las posadas generalmente estaban sucias, eran caras y sobre todas las cosas eran inmorales. Podemos imaginar un creyente jamás iba a ir a uno de estos lugares. Y podemos imaginar cómo apreciaban la hospitalidad de los hermanos cuando viajaban. Hoy en día podemos pensar en la hospitalidad de varias maneras prácticas. Claro está que el abrir las puertas de nuestro hogar a otras personas, inclusive personas que no conocemos muchos o desconocidos, es una forma práctica para hacerlo, pero también implicaría ver una necesidad y suplirla. Eso sería ser hospitalario. No solo a personas que conocemos, no solo a nuestras familias y amigos, sino también
a personas que son completos desconocidos para nosotros. Todos los creyentes somos exhortados en la palabra de Dios a ser hospedadores. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, y da una lista y termina practicando la hospitalidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 dice: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. La hospitalidad es un mandato ineludible. No podemos como creyentes no hacerlo, sería una rebeldía. Pero los pastores, cuando hablamos de hospitalidad, ellos deben ser un modelo. Ellos deben ser irreprensibles. No solamente lo menciona Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, sino que también lo menciona en Tito 1:8. Como dijimos anteriormente, muchos creen que este requisito no es tan importante como los otros. Algunos no creen ni que sea un requisito necesario en nuestros días. Pero esto sucede por desconocer qué es la hospitalidad bíblica, qué implica. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que comprender qué es la hospitalidad bíblica nos guía a entender que es de suma importancia que un pastor sea irreprensible como hospedador. En primer lugar, la hospitalidad es una manifestación práctica de amor genuino. Algunos lo han llamado a la hospitalidad el amor hecho visible. Alexander Strauch escribe: la hospitalidad es una expresión concreta del amor cristiano y la vida de la familia. El amor genuino del cristianismo se hace evidente a través de la hospitalidad. Romanos capítulo 12, Hebreos capítulo 13 y 1 de Pedro capítulo 4 que leímos recién, estos pasajes hablan de la hospitalidad como un mandamiento ineludible, y en ambos pasajes la hospitalidad se nos describe como una consecuencia del amor genuino. Y eso es algo muy interesante, hermanos. En Romanos capítulo 12, el versículo 9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, y da una lista de cosas que requieren diligencia, y el versículo 13 concluye: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El libro de Romanos enseña en la primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 11, que Dios salva justificando a los pecadores por gracia a través de la fe. Y la segunda parte de Romanos, del capítulo 12 al 16, vemos la manifestación práctica de aquellas personas que son salvas. El capítulo 12, Pablo comienza hablando de que nosotros debemos presentarnos nosotros mismos, nuestras vidas, como un servicio a Dios, como un instrumento de justicia y de rectitud. Luego Pablo habla de que debemos ser humildes, que no debemos tener un concepto de nosotros más alto. Dios da diferentes dones a cada uno de sus hijos y ninguno de nosotros debemos considerarnos superior a otra persona. Pero luego Pablo dice que debemos amar sinceramente. Ahora, presentarnos a nosotros mismos al servicio de Dios, tener un concepto bajo de nosotros mismos, genera un ambiente propicio para el amor sincero. Este amor es descrito como fraternal, habla de una dedicación a los demás con un amor familiar. El amor familiar no se basa en la atracción o en la preferencia personal. Nosotros en nuestra familia tenemos las personas que Dios nos dio, no las elegimos. Pero también es un amor evidente. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Es un amor fraternal que demuestra aprecio. Es en ese contexto de servicio a Dios, de humildad y de amor genuino, que se nos manda a practicar la hospitalidad. La hospitalidad es una consecuencia y una manifestación directa de un amor ferviente y evidente. El versículo 13 leíamos, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Podemos ver que hay una situación de necesidad entre los hermanos. Y la hospitalidad es la respuesta bíblica y amorosa a las necesidades de otros.
El amor genuino y sin fingimiento, cuando se demuestra a través de acciones prácticas, supliendo las necesidades de las personas, ¿cómo alguien podría dudar que este amor descrito aquí es un amor genuino? Otro pasaje donde se nos manda a practicar la hospitalidad es en Hebreos capítulo 13. El versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Y luego dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nuevamente aquí vemos que la hospitalidad surge en un contexto de amor genuino. El amor fraternal, el amor entre Dios, de Dios entre nosotros como hermanos en Cristo, es demostrado y hecho visible por no olvidarnos de la hospitalidad. Hay una relación lógica de causa y consecuencia entre el imperativo del versículo 1 y el imperativo del versículo 2. La práctica de la hospitalidad es el amor hecho visible en la familia de Dios. El escritor de Hebreos añade: porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es una referencia a Génesis capítulo 18, donde Abraham y Sara hospedaron sin saberlo en un principio al Señor mismo. Ahora esta no debe ser la motivación para la hospitalidad. No debe decir, bueno, lo voy a hospedar, quizás esta persona sea un ángel. O lo más probable es que al estar algún tiempo compartiendo bajo el mismo techo nos damos cuenta que no es un ángel la persona, que es un hermano de carne y hueso como nosotros. Sino que esa no debe ser la motivación, sino que el argumento que nos da el autor de Hebreos es que entendamos el alcance que puede tener un acto de hospitalidad. Servir a otros creyentes es servir a Dios mismo. Es lo que dijo el Señor cuando dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y el escritor de Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis. Es claro que no nos olvidamos de suplir las necesidades de otros cuando tenemos un amor fraternal, un amor ferviente entre nosotros. El amor es la motivación para practicar la hospitalidad. Y la hospitalidad es la evidencia externa del amor fraternal. Otro pasaje donde se nos ordena ser hospedadores es Primera de Pedro, capítulo 4. El versículo 8 dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Los hermanos a quienes se dirigen Pedro estaban en un contexto de persecución y Pedro va a animar a los creyentes a que estén preparados para sufrir. Si es necesario, aún estar preparados a morir por su fe. Y les presenta el ejemplo del Señor Jesucristo en el capítulo 4, el versículo 1. Ahora, la atención no la debían poner sobre ellos mismos, sino que la atención la debían poner en los demás. Yo no sé usted, pero si usted me dice que a mí me están buscando para matarme, yo voy a andar mirando por todos lados y cuidándome de todo el mundo para que no me suceda eso. Ese era el peligro que ellos tenían. Estaban siendo perseguidos por su fe. Y dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ellos debían esforzarse por amar a los demás y estar dispuestos a pasar por alto los pecados cometidos en su contra. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora es en ese contexto que Pedro dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Podemos imaginarnos qué peligroso que sería hospedar a alguien que viene diciendo que es un hermano de otra iglesia en un contexto de persecución. Quizá podría ser un espía, nos podría estar engañando. Ahora, el ferviente amor y la disposición a perdonar las ofensas se hace evidente a través de la hospitalidad. Y esta hospitalidad dice que es sin murmuraciones. Es lógico que cuando alguien está en nuestro hogar y pasan los días
y pasa el tiempo, van a surgir las quejas. De todo tipo. Y es por eso que se nos da esta instrucción de que debe ser sin murmuraciones. El amor ferviente, dispuesto a perdonar que describe anteriormente, descartaría las murmuraciones a la hora de hospedar a alguien. Lejos de incomodar a un huésped, debían esforzarse por hacerlo sentir cercano y amado. Cuando leemos estos 3 pasajes, la conclusión es inevitable. Cuando los autores del Nuevo Testamento piensan en el amor de Dios, siendo reflejado en la vida de los creyentes, una de las cosas principales en las que piensan es la hospitalidad. El amor y la hospitalidad van de la mano. Son inseparables. Y si son inseparables, y si el amor es la principal de las virtudes del cristianismo genuino, entonces la hospitalidad es un deber principal de los cristianos. Esto significa que así como el amor no es ninguna cosa pequeña, la hospitalidad tampoco es un asunto secundario. Los falsos maestros que habían invadido en la iglesia en Éfeso, Pablo los describe como que ellos no tenían un amor nacido de un corazón limpio. Ellos no querían hospedar a las personas, sino que ellos lo que querían era ser hospedados. Y abusaban del deber de otros hermanos. Ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Para ellos el ministerio o el pastorado era una forma de ganar dinero, y practicar la hospitalidad atentaba contra sus intereses económicos, porque implicaría un gasto. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. En Tito 1:11 dice, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Podemos imaginarnos a estos falsos maestros viviendo en las casas de los hermanos, consumiendo los recursos de los hermanos, abusando de eso y esparciendo de esta manera su falsa enseñanza. Es por eso que Pablo advierte que hay momentos donde no hay que practicar la hospitalidad. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. En 2 de Juan, versículos 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay situaciones de abuso y de falsa enseñanza donde no deberíamos ser hospitalarios. No debemos suplir las necesidades de personas que no quieren trabajar, ni tampoco las necesidades de falsos maestros, ya que eso implicaría una asociación con ellos y estaríamos ayudándoles a dispersar su herejía. Ahora, cuando Pablo da como requisito que el pastor debe ser irreprensible como hospedador, podríamos imaginarnos cómo los falsos maestros se sentirían excluidos. Yo no quiero gastar mi dinero para hospedar a alguien. A mí me tienen que hospedar, a mí me tienen que atender. Ellos se habrán sentido totalmente excluidos. Hospedar a alguien requería un esfuerzo económico. Solo alguien que tuviera un amor genuino y un compromiso con la fe al punto de correr un riesgo estaría dispuesto a hacerlo. Este requisito, sin lugar a duda, protege a la iglesia de alguien que quiera estar en el ministerio por motivaciones egoístas y pecaminosas. Un pastor debe ser alguien que los hermanos identifican por suplir las necesidades de otros y que hace esto no de una forma religiosa o legalista o porque es el pastor y no le queda otra, sino que lo hace como una consecuencia de que tiene un amor no fingido por el prójimo. Muchas veces pensamos en el pastor como en quien necesita que le suplan las necesidades. Bueno, las Escrituras hablan que tenemos un deber para sostener a nuestros pastores.
Pero Pablo nos dice que el pastor debe ser reconocido como alguien quien suple las necesidades de otros. Esto es algo revelador, hermanos, de nuestros tiempos, que los pastores están por todos lados pidiendo que les den más dinero, siendo que tienen los bolsillos llenos. Si la hospitalidad es claramente una manifestación de amor genuino, no es difícil imaginar cómo alguien que no es hospedador sería descalificado. Entonces, comprender que la hospitalidad bíblica es una manifestación de amor genuino nos guía a entender que es de suma importancia que un pastor sea irreprensible como hospedador. No es un asunto secundario. En segundo lugar, la hospitalidad es una evidencia externa de la fe que salva. Dios produce en el creyente, a través de la obra del Espíritu Santo, amor hacia Dios y amor hacia otros. El amor genuino y desinteresado hacia otras personas es una evidencia interna para una persona que salva, porque empieza a amar a otras personas de una forma que antes no lo amaba y han cambiado sus sentimientos y sus motivaciones, pero también es una evidencia externa para todos nosotros de una fe genuina. 1 Juan capítulo 4, el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, dado que el amor es una manifestación de una fe salvadora y que la hospitalidad es una manifestación directa del amor fraternal, vemos que practicar la hospitalidad es una evidencia externa de una fe genuina, de una fe que salva. Podemos dar testimonio que una persona es un hijo de Dios cuando vemos que practica la hospitalidad como consecuencia de su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Aquí sí les pido que me sigan, hermanos. Mateo capítulo 25. El versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nosotros en este pasaje vemos al Señor Jesucristo sentado en el trono. En esta instancia de la profecía, estamos en el reino terrenal que es descrito en Apocalipsis capítulo 20. Y vemos al Señor sentado en el trono juzgando. Está apartando a las ovejas, que representan a los creyentes, a un lugar de privilegio a su derecha, y a los cabritos, que representan a los incrédulos, relegados a un lugar de deshonor y rechazo. Este no es el juicio final ante el gran trono blanco, sino que es el juicio sobre las naciones cuando el Señor venga a establecer su reino terrenal. Aunque se llama juicio a las naciones, vemos que los veredictos del Señor Jesucristo se dirigen a personas, a los individuos de esas naciones. Y cuando Dios llama a las ovejas,
les dice en el versículo 34, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego el Señor describe cuáles fueron las obras que hicieron las ovejas, que hicieron los creyentes. Ahora esta frase, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, subraya que la salvación de los creyentes no reposa en sus buenas obras, sino que reposa en Dios, quien preparó el reino desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que la salvación es un acto divino, no es algo merecido, sino que es una gracia de Dios. Las obras que hicieron las ovejas son una consecuencia de que Dios les salvó. Es una evidencia externa. Las Escrituras enseñan que la fe se hace evidente. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios produce en el creyente a través del obrar del Espíritu Santo fruto en su conducta que demuestra que es un hijo de Dios. Ahora quisiera que prestáramos atención que las obras que se describen de los creyentes en este pasaje son obras que describen la hospitalidad, el amor por los extraños, suplir las necesidades de otros. El Señor dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, fui un extraño, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Es una descripción vívida de la hospitalidad. Practicar la hospitalidad es una manifestación de una fe genuina. El amor por los extraños o por los forasteros, suplir las necesidades de otros, no es el motivo por el que son salvos, sino que es una manifestación de que son salvos. Alguien que se rehúsa a practicar la hospitalidad no se está conduciendo como un creyente genuino. La hospitalidad está unida al carácter amoroso que produce la fe que salva. Un creyente da de comer al hambriento, da de beber al sediento, recoge al forastero, da vestido al desnudo y cura al enfermo. ¿Cómo puede ser que alguien que dice que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, alguien sobre quien mora el Espíritu Santo, alguien que dice que ha sido derramado el amor de Dios en su vida, cómo podría alguien así mantenerse inconmovible o apático ante las necesidades de otros? Sería algo totalmente contradictorio. Santiago, capítulo 2, ilustra la fe genuina como una fe que practica la hospitalidad, que suple las necesidades de otros. El versículo 14 del capítulo 2 dice, Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, son personas que están en necesidad, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. O sea, alguien que se lava las manos, que no suple ninguna necesidad, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es relevante que Santiago, a la hora de describir o de ilustrar las clases de obra que produce la fe salvadora, habla sobre la hospitalidad. Dar vestido, alimento, calor, eso es ser hospitalarios. Y claramente la hospitalidad es un distintivo público de la fe que salva. Cuando alguien practica la hospitalidad, nos está dando una evidencia a todos nosotros de su fe en el Señor Jesucristo. De que ha nacido nuevo. A medida que una persona crece en su santificación como creyente, va a comenzar a practicar la hospitalidad. Ahora, cuando hablamos de que un pastor debe ser hospedador, que debe amar a los extraños y suplir las necesidades de otros, estamos salvaguardando a la iglesia de ser liderada por alguien que no conoce al Señor. Un pastor claramente debe ser un creyente, pero debe ser un creyente irreprensible.
Las personas en la iglesia deben reconocerle como un creyente genuino. Y la hospitalidad es una manifestación práctica de que el pastor es un creyente genuino. Alexander Strauch dice, la falta de hospitalidad es señal segura de un cristianismo egoísta, sin vida y sin amor. Yo agrego, si es que a eso se le puede llamar cristianismo. Comprender que la hospitalidad bíblica es una manifestación de la fe que salva, nos guía a entender que es de suma importancia, hermanos, que un pastor sea hospedador. En tercer lugar, la hospitalidad es un servicio directo a Dios. Cuando practicamos la hospitalidad, estamos sirviendo a Dios mismo. ¿Recuerdan recién cuando leíamos en Mateo capítulo 25, 37, cuando las ovejas preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo es que te vimos necesitados? ¿Cuándo fue eso? Y el Señor le contesta, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando habla de sus hermanos más pequeños, es una referencia a otros discípulos. El Señor en varias ocasiones se refirió de esta manera a sus discípulos. Y el Señor dice, cuando se lo hicisteis a ellos, ustedes me lo hicieron a mí. La hospitalidad es un servicio directo a Dios. Cuando estamos sirviendo a otros creyentes, estamos sirviendo a Dios. ¿Y cómo es eso posible? Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Habla del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. La Escritura enseña que los creyentes estamos unidos a Cristo de una forma íntima e inseparable. En Hechos capítulo 9, versículo 4, el Señor le dice a Pablo, en ese momento era Saulo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5, Pablo dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acá tenemos el mismo concepto, pero de una forma negativa. Perseguir a los creyentes, que eso era lo que estaba haciendo Pablo, es perseguir a Cristo mismo. Hay una unión inseparable entre Cristo Jesús y los creyentes. Y eso hace posible que toda hospitalidad que prestamos a otro creyente es un servicio directo a Dios. Esto no solo impacta en la dirección de nuestra hospitalidad, sino también en la calidad. Entender que suplir las necesidades de otros es servir a Dios mismo, cambia la manera y el enfoque en el que ejercemos la hospitalidad. No importa si esa persona nos ha hecho algún bien o no lo ha hecho, o nos ha hecho algún mal. Lo estamos haciendo porque estamos sirviendo a Dios. Dios siempre se ha identificado con las personas más vulnerables, al punto de que prestarles un servicio a ellos es servir a Dios mismo. Proverbios, algunos ejemplos, Proverbios 14, 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? Al Señor. En Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y luego introduce el concepto de la recompensa como un incentivo. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. En Marcos capítulo 9, versículo 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quiere usted servir a Dios? Sirva a otros. Muchos quizás estamos dispuestos a agarrar, venir y servir en la iglesia o servir en cosas que tengan que ver con el edificio, pero ¿qué hay de servir a otros? Cuando un pastor es hospedador, se estaba reconociendo que ese hombre sirve a otros como si fueran sus hermanos, que sirve a otros de la misma manera que sirve a Dios. No solo se empeña en las necesidades de la iglesia, del edificio, sino que también observa y suple las necesidades de sus hermanos. Alguien que está en la iglesia como pastor, está en la iglesia para servir a otras personas. Es por eso que el que anhela obispado o buena obra desea, porque lo que está anhelando es amar a Dios y amar a su prójimo. Y estar en el ministerio es una mayor oportunidad para hacer este servicio. Un pastor debe ser un siervo de Dios y la hospitalidad es una evidencia de eso.
comprender esto, que la hospitalidad es un servicio a Dios mismo, nos ayuda a decir, bueno, sí, es muy importante. El pastor debe ser un hospedador. Pero por último, hermanos, si nos hemos centrado solamente en estos 4 puntos, podríamos hablar muchísimo, porque las Escrituras hablan muchísimo, hermanos, sobre este tema. En cuarto lugar, vemos que la hospitalidad es una característica de Dios. Cantábamos que hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Estamos en su hogar. Él sirve la mesa, nosotros somos sus huéspedes. Es emocionante, hermanos. Es conmovedor pensar en eso. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 17 dice así. Moisés dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Y presten atención a esto, hermanos. Dice que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando Moisés da los mandamientos al pueblo y explica qué es lo que Dios pide de ellos, Moisés luego le da las razones por las que ellos debían obedecer a Dios. Y son interesantes las razones que da Moisés. Ustedes deben obedecer a Dios porque Dios es lo más grande que hay. Porque Dios es Dios. No parece como un argumento de una apologeta, ¿no? Entender quién es Dios es suficiente argumento para que nosotros nos rindamos a sus pies en obediencia. Pero en segundo lugar, Moisés da como argumento cómo Dios obra para con el hombre y particularmente cómo Dios obra para aquellas personas que son más vulnerables. La grandeza de Dios y la misericordia de Dios son suficiente razón para obedecer. Ahora, dentro del obrar de Dios para con el hombre, vemos a Dios ejerciendo la hospitalidad. Dice que Él ama también al extranjero. Y eso es lo que es la hospitalidad. Amor por los extraños. Dándole pan y vestido. Dios es el modelo supremo de hospitalidad. Él es el creador y el dueño de este mundo. Todas las cosas le pertenecen a Él. Nosotros estamos habitando un mundo que no nos pertenece. Solo somos huéspedes en la creación. Él ama al extranjero. En Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos. Pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La condición espiritual del hombre es la de un extraño, es la de un extranjero en cuanto a la morada celestial. Pero el sacrificio de Cristo habilita al creyente para tener una unión única con Jesús y acceso en las moradas eternas. Me impacta pensando en esto leer Juan capítulo 14 que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para nosotros. El Señor Jesús prepara una morada para recibirnos como sus huéspedes. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Señor y Salvador serán huéspedes en la morada celestial de Dios. Dios ama al extranjero, eso es hospitalidad. Cuando practicamos la hospitalidad no estamos haciendo otra cosa que hacer lo que Dios hizo con nosotros. El pastor como hospedador no está haciendo otra cosa más que imitar a Dios. Y es así como el pastor se convierte en un ejemplo para otros creyentes, cuando está imitando a Dios. Un pastor que no está siendo hospedador no está siendo un imitador de Dios. Y no es un ejemplo para que imitemos su fe. Ahora, la hospitalidad debe surgir de una motivación
correcta debe surgir del amor. No es una observación religiosa, bueno, Dios manda que hay que ser hospitalario, hay que hacerlo. ¿No? No hay un lugar para esperar un retorno. Cuando hospedamos a alguien no estamos programando nuestras próximas vacaciones en la casa de la persona que estamos hospedando. No estamos esperando recibir un beneficio económico de esa persona o lo que sea. La motivación correcta para practicar la hospitalidad bíblica es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hospedar es suplir la necesidad de otra persona. Muchas de las necesidades de otras personas hoy en día es la necesidad de relacionarse con creyentes, con otros creyentes. Nos podemos preguntar, ¿quién es nuevo en la iglesia? ¿O quién está en la iglesia pero no ha establecido un vínculo de relación con nosotros? ¿O quién está al margen de la iglesia? La hospitalidad debería ser una respuesta a esto. Invitar a este hermano en nuestro hogar, aunque quizás sea un desconocido para nosotros, y poder compartir, poder amarle, poder brindarle amor. Pensar en aquellas personas que están solas. La soledad a veces puede ser muy difícil. Y esas clases de personas van a recibir con los brazos abiertos el calor de un hogar que los hospeda. Pero no solamente esa clase de necesidad, sino que a veces hay necesidades materiales, reales. Y nos debemos preguntar quiénes son las personas que necesitan y cuándo están en necesidad de ello. ¿Con quién puedo colaborar? ¿Cómo puede participar mi familia en la práctica de la hospitalidad? ¿Qué sería una dádiva realista de mi presupuesto? Nuestros hogares deben estar abiertos no solamente para otros creyentes, sino para personas que no conocen al Señor. Hermano, yo nací en un hogar donde no se conocía al Señor. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y medio. Yo nunca pude experimentar lo que es una familia. Mi hogar fue la primera experiencia que pude tener de lo que es un hogar cristiano. No saben, hermanos, cuánto ayuda me es cuando alguien me hospedaba en su hogar. Yo podía ver cómo era un hogar cristiano. Y eso era un modelo para que yo pueda aplicar muchas de las cosas que yo aprendí en ese entonces, hoy en día, en mi familia. Aunque el ministerio de la hospitalidad puede parecer algo pequeño, claramente no lo es, ¿no? Aunque puede parecer algo pequeño, tiene un impacto enorme y duradero en las personas. Quizás muchas personas se olvidan de este sermón, pero si están en la casa de un hermano que los amó de una forma especial, hermano, eso no se lo va a olvidar. Eso lo va a marcar. Sobre todo si ese hermano es alguien totalmente desconocido para usted hasta ese entonces. Debemos amar, hermanos, abrir las puertas de nuestro hogar cuando sabemos de alguien que podemos invitar a nuestra casa para consolarle, para confortarle o para compartirle el Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, nos conmueve pensar en que un día seremos recibidos en las moradas eternas, Señor, como tus huéspedes. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por los pastores ejemplares, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. Y, Señor, queremos ser un modelo para otros creyentes y queremos honrarte, Señor, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros bienes, con nuestros recursos. Señor, para que tú seas honrado y glorificado, Señor, porque eres único, Señor, y eres digno. Señor, gracias por tu palabra, por lo que muestras en ella, y te rogamos que nos des la fuerza, el poder, Señor, para hacer lo que tú nos mandas. Porque, Señor, por nuestros propios medios somos totalmente incompetentes, Señor, y necesitamos y dependemos de ti.
Oramos agradecidos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.